El gran almirante Tron pensó que había incapacitado a la rebelión en la batalla de Athlone, y esto le dio tiempo a la Alianza Rebelde para recuperarse de sus pérdidas. Regresaron a sus operaciones encubiertas, teniendo éxito en socavar los esfuerzos de Tron en Geonosis y Mandalore, pero fue en el año 1 ABY que les reunieron suficientes fuerzas para reanudar sus operaciones en Lothal. Pronto descubrieron que Tron estaba trabajando en el programa TIE Defensor, que podría haberle dado una gran ventaja al Imperio en caza de un piloto contra las naves rebeldes. La Alianza Rebelde envió a los espectros, que pasaron el bloqueo imperial y robaron un prototipo. Fueron derribados cuando intentaron escapar. Sin embargo, Hera logró huir con los planos del TIE Defensor a Yavin 4, donde fue estudiado y no se encontraron debilidades, por lo que los rebeldes tenían que actuar rápido. Luego, el Imperio activó el Protocolo 13 en Lothal, iniciando una evacuación inmediata del personal imperial del planeta, seguido de la probable devastación de Lothal desde la órbita. Esto provocó que los rebeldes actuaran y decidieran atacar bajo el liderazgo de la recién ascendida general Syndulla. El plan era atacar y destruir el depósito de combustible, neutralizando la fuente de combustible de la flota y para cualquier operación en Lothal. Este sería un ataque coordinado con Hera comandando un escuadrón de 24 bombarderos y cazas que pasarían a través del bloqueo imperial, mientras que el resto de los espectros en Lothal destruiría las defensas aéreas, permitiendo a las fuerzas de Hera que atacaran el depósito reunirse con los espectros y huir del planeta. Hera inicialmente tuvo éxito atravesando el bloqueo, destruyendo cazas TIE y sufriendo pocas bajas. Al mismo tiempo, los espectros se infiltraron en la ciudad y destruyeron las defensas terrestres y aéreas, despejando el camino para Hera y su escuadrón, pero fueron emboscados en órbita por un grupo de cazas TIE reunidos por Tron, sabiendo que su bloqueo podría ser fácilmente atravesado. Las naves de Hera fueron destruidas y ella fue capturada. Tron, confiado de que había derrotado a los rebeldes, partió a Coruscant para tratar de persuadir a Palpatine de no seguir reubicando recursos de su programa Defensor TIE a su propio proyecto secreto, dejando al mando a la gobernadora Pryce. Los espectros intentaron rescatar a Hera, pero perdieron a su compañero Kanan Jarrus, que se sacrificó para que ellos pudieran escapar. La gobernadora Pryce inadvertidamente cumplió la misión de los rebeldes, destruyendo el depósito de combustible por accidente, lo que enfurecería a Tron. Los espectros, pese a la baja sensible de Kanan, aprovecharon la ausencia de Tron para liberar a Lothal. El líder de la resistencia local, Ryder Azadi, le ofreció a la gobernadora Pryce de entregarle a los rebeldes y los espectros a cambio de inmunidad. Esta oferta fue vista como una oportunidad de oro para Pryce de enmendar su fallo al destruir el depósito de combustible, pero era en realidad una trampa preparada por Ezra. Cuando la gobernadora lideró personalmente un contingente para capturar a los rebeldes, sus fuerzas fueron atacadas y destruidas por los lobos de Lothal, que se aliaron con Ezra. La llegada de Hera con refuerzos resultó en la captura de la gobernadora. Luego los rebeldes se dirigieron a la ciudad y se infiltraron en el domo imperial con la ayuda de la gobernadora Pryce. Asumieron el control total con la intención de que despegara fuera de la ciudad antes de que se detonara automáticamente. Antes de lograrlo, Tron llegó en su nave insignia mientras que su agente, Nrug, desactivó los generadores de escudos del planeta, permitiendo que Tron iniciara un bombardeo, provocando muchas bajas civiles. El gran almirante convenció a Ezra de que se rindiera ante él, prometiendo que detendría el bombardeo. A bordo del Quimera, Ezra jugó su última carta. Los rebeldes llamaron a una gran manada de Purrgil, criaturas que viven en la profundidad del espacio, capaces de viajar entre sistemas estelares, destruyendo la séptima flota, y luego tanto el gran almirante como Ezra fueron llevados por los Purrgil a un destino desconocido, viajando por el hiperespacio. Con la destrucción de la flota,
los rebeldes lanzaron el domo destruyendo la presencia imperial restante. La liberación de Lothal sería la primera victoria decisiva para los rebeldes, demostrando al resto de la galaxia de que el imperio podía ser derrotado. Ellos esperaban la respuesta imperial que jamás llegaría, porque otros problemas se estaban gestando en el horizonte, amenazando con sacudir los cimientos del imperio hasta su propio núcleo. La rebelión ya no ocultó más su oposición, pero el imperio lo tomó como un obstáculo menor, porque su arma definitiva estaba casi lista para ser desatada. La alianza rebelde, después de su victoria en Lothal, dudó porque su liberación no era una misión autorizada. El éxito de los espectros sembró duda en los soldados rebeldes, que se volvieron desconfiados de Mon Mothma y su continua insistencia en encontrar una solución diplomática, y así como de otros líderes que apoyaban operaciones encubiertas evitando confrontación directa, lo que provocó que varios desertaran a las células rebeldes que ya se habían separado de la alianza. Entre ellas, la célula de Saw Gerrera, que ya era famosa por su brutalidad en sus operaciones y eran considerados como terroristas por el imperio. Sus divisiones y constantes disputas pronto llegarían a su fin, porque el proyecto secreto del imperio pronto estaría completado. La Estrella de la Muerte, una estación de batalla capaz de destruir planetas enteros por medio de un láser que utiliza la energía de cristales Kyber, cuyos planos originales pertenecían a los geonosianos, que habían sido dados al conde Dooku y finalmente al canciller supremo Palpatine, quien era el señor oscuro de los Sith, Darth Sidious. Una gran cantidad de recursos fueron desviados a este proyecto. El encargado del proyecto era Orson Krennic, que estaba obsesionado con su culminación, pero su gran error fue creer que había sometido a Galen Erso, un científico vital para el proyecto. Cuando ya estaba en su fase final, debía haber sido probada para destruir la base de los rebeldes una vez fuera localizada. Se supo que Galen envió a un piloto imperial afín a la rebelión llamado Bodhi Rook a entregarle un mensaje secreto a Saw Gerrera en Jedha, que lo hizo prisionero ya que sospechaba de su deserción. El imperio puso una enorme recompensa por Rook debido a la sensible información que manejaba, y esto llamó la atención de los rebeldes y necesitaban ponerse en contacto con Gerrera, y por esto rescataron a la hija de Galen, Jyn Erso, que era una vieja conocida de él. La misión sería liderada por el capitán Cassian Andor de la Alianza Rebelde, su droide y la propia Jyn Erso, con el objetivo de encontrar a Saw y al piloto. En Jedha fueron salvados por Baze Malbus y Chirrut Ingwe durante un ataque de los partisanos, que los capturaron y llevaron ante Saw Gerrera, quien le mostró a Jyn el mensaje de su padre, donde reveló que habían saboteado el arma secreta del imperio, la Estrella de la Muerte. Ocultó un desperfecto en el reactor que, al ser destruido, generaba un efecto en cadena que acabaría con la estación por completo. Para eso necesitarían obtener los planos de la Estrella de la Muerte que estaban mantenidos a salvo en el planeta Scarif. Antes de que pudieran irse, Tarkin llegó a bordo de la propia Estrella de la Muerte y destruyó la ciudad, probando la superarma. Rook salvó a Jyn, Cassian, Baze, Chirrut y su droide y escaparon, siendo los únicos supervivientes. Se dirigieron a Idu a rescatar a Galen por orden de Mon Mothma, pero antes de lograrlo el Escuadrón Azul atacó la base y Galen murió. El grupo entonces volvió a la base rebelde en Yavin 4, donde presentaron su evidencia de la Estrella de la Muerte, que alarmó a los líderes rebeldes por su capacidad de destruir planetas enteros, y algunos recomendaron pedir la paz o desmantelar la alianza rebelde. Esto enojó a Jyn, que demandó un ataque a Scarif para recuperar los planos y luego destruir la Estrella de la Muerte, pero fue ignorada. Ella, junto a su equipo y varios otros voluntarios, se fueron sin autorización con la lanzadera imperial que habían robado previamente, bajo la señal de identificación Rogue One. Scarif estaba protegido por un escudo orbital que lograron pasar gracias a los códigos de acceso de la nave y pudieron aterrizar.
Jean, Cassian y el droide K-2 se disfrazaron y se dirigieron a la ciudadela en búsqueda de los planos, mientras que el resto prepararon una distracción. Cuando Jean lo ordenó, detonaron varios explosivos en las plataformas de aterrizaje a lo largo de la base. Después, Krennic, que recién había llegado, desplegó la guarnición imperial creyendo que enfrentaban un ataque a gran escala. También Rook intervino en las comunicaciones y distrajo más a las unidades imperiales, incrementando la confusión. El ataque rebelde fue repelido cuando los caminantes AT-ACT imperiales se unieron a la batalla y causaron muchas bajas. En ese momento, X-Wings del Escuadrón Azul aparecieron de la nada y lograron neutralizar a los caminantes. Las fuerzas principales de la Alianza Rebelde acababan de llegar. El almirante Radu se enteró de lo que estaba haciendo Rogue One y llegó a Scarif con su nave insignia, seguido posteriormente por la flota rebelde, incluido el fantasma de los espectros, mientras que la entrada del escudo tenía como guarnición decenas de cazas TIE y 2 destructores imperiales que habían recibido reportes de que la batalla terrestre había sido ganada, por lo que dejaron la entrada abierta. Cuando llegó la flota rebelde, los X-Wings del Escuadrón Azul pudieron entrar y apoyar a las fuerzas rebeldes en la superficie, hasta que finalmente la entrada fue cerrada. El Escuadrón Verde y el Dorado fueron enviados a tantear el escudo de la entrada y restablecer contacto con Rogue One, mientras que el resto de la flota mantendrían a raya a los destructores imperiales que asumieron posiciones defensivas. Sin embargo, cuando los cazas TIE fueron desplegados, repelieron a los bombarderos rebeldes que no pudieron dañar el escudo. No obstante, con los destructores sin cobertura de los TIE que luchaban cerca del perímetro de la entrada del escudo, el Escuadrón Dorado atacó uno de ellos, dejándolo deshabilitado con sus torpedos de protones. En ese momento, Radus recibió una señal de Rook, diciéndole que necesitaban destruir el escudo para poder transmitir los planos de la Estrella de la Muerte. Entonces Radus ideó un plan. Ordenó a una corbeta cabeza de martillo que se dirigiera al destructor imperial deshabilitado para después embestirlo, y con la máxima potencia de sus propulsores logró empujarlo hacia el otro destructor, siendo ambos destruidos por el impacto. Los restos de las naves cayeron en el escudo, que también sería destruido, y por lo tanto los planos de la Estrella de la Muerte fueron transmitidos y recibidos por el almirante Radus. Cuando planeaban el rescate de sus fuerzas terrestres, los rebeldes fueron interrumpidos por la llegada de la Estrella de la Muerte, que disparó a la ciudadela de Scarif para mantener sus planos en secreto. Por orden de Tarkin, este disparo acabó con Krennic, Rogue One y todas las fuerzas que estaban en el planeta. Con la evacuación imposible, las naves rebeldes empezaron a retirarse al hiperespacio y la mitad de su flota escapó con éxito. Pero Darth Vader y su nave insignia emergieron y atacaron inmediatamente a las naves restantes, deshabilitando rápidamente la nave del almirante Radus, que fue abordado, pero unos pocos sobrevivientes lograron escapar en la Tantive 4, que estaba estacionada en el crucero rebelde, con Vader persiguiéndolos de cerca. Así terminó la batalla, que fue un gran éxito para los rebeldes, pese a haber sufrido algunas bajas sensibles como el almirante Radus y su nave insignia, así como el general Merrick. El hecho de que los rebeldes tuvieran los planos de la Estrella de la Muerte significaba que tenían una oportunidad de destruir la temible estación espacial, dándole a esta batalla, que fue menor en cuanto al número de participantes, cambiaría pronto el destino de la historia de la galaxia.